Era más o menos el año de 1998, cuando recuerdo aquellas primeras clases en la Facultad de Derecho. Estaba sentada ahí frente a mis profesores con mucha ilusión, pero también con mucha confusión. Yo creía que tenía una gran desventaja con respecto a mis compañeros y no estaba equivocada. Resulta que la mayoría de mis compañeros trabajaban en los juzgados, con algún abogado, su papá, su mamá, algún tío era abogado, de tal manera que durante su vida habían tenido contacto con el derecho, pero además contacto con el lenguaje jurídico. Porque debo decirles que el lenguaje jurídico es un idioma que se habla aparte. Resulta que yo me sentaba en las clases y los maestros empezaban a hablar y me sentía mal porque decía, todos entienden menos yo. Yo veía que mis compañeros participaban y los maestros empezaban a hablar de agravios, emplazamientos, excepciones, jurisprudencia, y yo decía, ¿todo eso qué significa? En aquel entonces no existía la inteligencia artificial, no existía el ChatGPT, el Gemini y todo lo que tenemos ahora a la mano con el celular. Es más, ni siquiera traían celular. Tampoco era tan accesible el internet. Entonces yo lo que hacía es que escribía en un cuaderno todas aquellas palabras que no entendía y me las llevaba a mi casa y poco a poco fui aprendiendo este lenguaje. Conforme fueron pasando los meses, los semestres, obviamente no era falta de capacidad, no era falta de interés, ni que fuera menos inteligente que mis compañeros, simplemente nunca había tenido contacto con el mundo jurídico. Y conforme fue pasando el tiempo, pues fui aprendiendo, fui conociendo estos términos, el procedimiento, llevando más materias, de tal manera que avancé en los semestres y llegó un momento, pues claro, aprendí los términos, aprendí todo lo relacionado con el derecho, entonces ya se me empezó a facilitar. Conforme se fue acercando el tiempo que me tenía que graduar, pues empezaron a llegar las asesorías de los compañeros y me di cuenta que yo misma caí en esa trampa. En la trampa de hablar con tanto tecnicismo, con tantas palabras que la gente no entendía. Afortunadamente, cuando alguien me pedía una asesoría o cuando alguien me pedía que le explicara algún tema y era de manera personal, la persona tenía la posibilidad de preguntarme, oye, ¿qué significa este término y qué significa aquel? Y entonces yo le explicaba. Pero al poco tiempo me invitaron a dar un segmento de asesoría jurídica en una televisora local aquí en Ciudad Juárez. Y entonces me dijeron, tienes que abordar un tema en 5 minutos. Y yo, ¿cómo 5 minutos un tema? ¿Quién va a poder dar un tema en 5 minutos? Y entonces pasaba toda la noche estudiando y tratando de reducir. Y terminaba hablando con esos mismos tecnicismos que aprendí en la universidad. Ahí fue cuando me di cuenta que realmente cuando los abogados hablamos con esos tecnicismos, lo que estamos haciendo es protegiéndonos. Porque nosotros mismos no hemos entendido con total claridad esos conceptos como para transmitirlos de manera clara a las personas. Entonces ahí fue cuando empecé a sentir la necesidad de socializar el derecho, de hablar pero de una manera más clara, que la gente me entendiera. Y afortunadamente encontré el primer club Toastmasters internacional aquí en Ciudad Juárez y empecé a acudir a las sesiones. Y poco a poco, gracias al semáforo que ustedes ven ahí a la izquierda, aprendí que se puede dar un tema completo con introducción, desarrollo y conclusión en 2 minutos. Entonces ya 5 para mí eran sobrados. Afortunadamente empecé a aprender las técnicas y a darme cuenta que se comunica no solamente con las palabras, sino por escrito, con el lenguaje corporal y demás. Al paso de los años, el día de hoy tengo la oportunidad de ser jueza en materia familiar. Y cuando estoy en el juzgado y llega una persona, una señora buscando una pensión alimenticia para sus hijos, un abuelito queriendo mantener la convivencia con sus nietos, un padre que a lo mejor lo mandamos traer porque incumplió con su pensión alimenticia, y diferentes personas, y me recuerdan a aquella jovencita en el salón de clases que no entendía nada del lenguaje jurídico. Y ahí entendí mi obligación de comunicar el derecho con claridad, de manera fácil, de manera que la gente entienda. Porque nosotros, los que trabajamos impartiendo justicia en algún tribunal, creemos que nuestro trabajo termina en el momento en que firmamos una sentencia.
pero no es así. Ahí es exactamente donde empezamos a impartir justicia. Ahí es exactamente donde las sentencias, las resoluciones y las decisiones que nosotros tomamos empiezan a impactar en la vida de las personas. Y entonces es ahí cuando es importante que la gente entienda lo que hicimos. ¿Por qué lo hicimos? ¿Qué elementos tomamos en cuenta para decidir y para decir, tu papá no puedes ver a tu hijo, tu mamá vas a tener que dar una pensión alimenticia, este bien se va a vender y se van a repartir las ganancias? ¿Por qué? Pues cuando la gente no entiende lo que es una resolución, yo puedo hacer una resolución muy bonita, con toda la técnica jurídica, con todo el rigor, la exhaustividad, fundamentación y motivación y ponerla en un cuadro, pero si el destinatario no le entendió, fracasé como impartidora de justicia. Entonces, el día de hoy termino esta plática diciéndoles que las personas que nos dedicamos a impartir justicia o que trabajamos en el mundo del derecho, muchas veces o por muchos años hemos creído que para ser mejores lo más importante es estudiar más y más y más el derecho. Y sí, pero también tenemos la enorme obligación de aprender a comunicar. Gracias.